a mi lado y voy contigo en tu mano, llegando a los brazos de Dios. Santa María, llena de gracia, eres mi luz y mi guía. Eres el camino que me lleva a Cristo, a ti confío mi vida. Madre de la iglesia, eres toda pureza, Jesús es tu don más precioso. Eres ternura y perdón, Madre del bello amor. En ella debemos confiar como verdadera mamá. Sé mi consuelo, condúceme al cielo, reina de mi corazón. Sé mi consuelo, condúceme al cielo, reina de mi corazón. Santa María, llena de gracia, eres mi luz y mi guía. Eres el camino que me lleva a Cristo, a ti confío mi vida. Madre de la iglesia, eres toda pureza, Jesús es tu don más precioso. Eres ternura y perdón, Madre del bello amor. Madre del bello amor. Con las muy buenas tardes a todos nuestros fieles seguidores que nos acompañan en este nuestro programa Difundir en Diálogo. Los saludamos muy cordialmente y les agradecemos el hecho de que nos acompañen siempre, de que tengan disponibilidad particularmente para compartir nuestras reflexiones. Hemos durante estos días venido analizando el libro del Papa Francisco, esa invitación que él nos tiene de que soñemos juntos la gran responsabilidad como humanidad. Nos está mirando a la luz de una pandemia y en ella pues está indudablemente retando, y lo hemos dicho en otras ocasiones, es el único líder que en medio de esta oscura noche de la cual estamos viviendo se ha aventurado a ser capaz de hablar, de presentar proposiciones, de alzar su voz, no solamente para el hecho de pensar en la gran necesidad en tres verbos, como nos propone el libro, uno en el ver, otro en el elegir y finalmente en el actuar, porque la primera es acercarnos a la realidad dejándonos tocar por ella. La segunda, no podemos transformar todo el mundo, pero el espacio o el metro cuadrado donde nosotros nos encontremos, en la gran posibilidad, tenemos y podemos decir la elección que hacemos. Tenemos problemas ambientales, tenemos problemas políticos, tenemos problemas económicos, tenemos problemas desde todos los ámbitos, podemos releerlos hoy. Entonces, por ello, Francisco nos pide una invitación muy grande, elegir. Y luego, después de la elección, pues lógicamente tiene que venir entonces la acción. ¿Qué vamos a hacer en lo concreto como lo presentamos? Nos estamos dejando particularmente nosotros tocar un poco por el ver. Y hemos insistido en otras partes de nuestro programa. Ver es acercarnos a la realidad, es dejarnos tocar por ella, es sentir que esa nos interpela, es realmente dar un paso mucho más allá del solo hecho de poder encontrar los ojos con algo material o con cualquier situación extraña
o familiar que a nosotros nos pueda suceder. Entra en esa realidad profunda donde no nos quedamos en la superficialidad, sino que logramos entonces hacer una inmersión en ese mismo contexto, en esa misma realidad, y desde ella entonces comenzamos a decir verdaderamente y cómo debemos obrar y actuar a partir de ese momento. Queriendo darle entonces continuidad, tenemos en esta tarde un grupo de lindas chicas que nos acompañan, a quienes les queremos dar la más cordialísima bienvenida, esperando que sus aportes sean verdaderamente grandiosos y pues sean muy bien acogidos de ustedes como nuestros queridísimos seguidores que nos acompañan en este nuestro programa de los miércoles de Difundir en Diálogo. Iniciamos entonces saludando a Camila Barón, ya la han visto en otros programas, es psicóloga de profesión y pues viene a aportarnos desde esta visión que tiene el libro y desde este contexto de poder saber cómo analizar hoy la realidad, cómo acercarnos particularmente a ella. Buenas tardes, padre, y buenas tardes a todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Ángela Gaspar, su formación es trabajadora social, lógicamente pues en el área de lo social, pues es donde más tocado estamos, desde lo psicológico, como de igual manera desde el ámbito de lo social, entonces ahí creo que nuestros aportes pues son lo suficientemente robustos para poder plantear algunas cosas en términos de estos desafíos existenciales de hoy. Es padre, y para todos muchas gracias, es una invitación muy grata y espero como su merced dice poder aportar de manera significativa esas reflexiones porque realmente nos invita a pensarnos y a repensar nuestra realidad y más que todo como a buscar un compromiso desde lo individual para poder generar una transformación en lo colectivo. Muy bien. Bueno, y finalmente tenemos la más joven del grupo, la señorita Inés Alexandra o Alexandra Inés. Alexandra Inés, formación administradora, pero lógicamente con mayores incidencias, es un poco más polifacética en muchísimos otros ámbitos, entonces desde este ángulo, sobre todo en los desafíos y los retos de la formación también de nuestros jóvenes, en esa posibilidad de que podamos ayudarlos a que descubran la realidad y detrás de ella puedan sentirse lo suficientemente interpelados. Muy buenas tardes, señorita Alexandra. Buenas tardes, padre. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los que nos acompañan, a Ángela, a Camila, muchas gracias. Encantada de estar aquí, queriendo aportar un granito de arena, sí, definitivamente con esa visión hacia el mundo de los jóvenes. Ellos que en este momento están revolucionados en su corazón y esta pandemia ha ayudado a que la situación se incremente, sí. Entonces vamos a ver cómo los podemos aportar porque estamos desde el área de la docencia compartiendo sus inquietudes y sus posiciones frente a lo que está sucediendo en este momento. Bueno, y entrando en materia, Francisco utiliza palabras como uno de los grandes obstáculos para poder ver la realidad es la miopía. Sabemos que la miopía es ¿qué? Una enfermedad en la cual no nos permite ver sino lo más cercano, pero lo vemos de manera superficial, porque es una atrofia que tiene el ojo y con el cual entonces no puede finalmente comprender un contexto y poder mirarlo hacia él. Él la llama miopía existencial, es decir, en el contexto donde nos tenemos que mover. Y lo primero que está diciendo es que el problema nuestro hoy es que nosotros elegimos qué queremos ver y olvidamos la realidad. La realidad es variopinta, ¿no? Generalmente nosotros en la vida nos hemos acostumbrado a que después de que hacemos elecciones, muchas veces nos quedamos en el contexto solamente individual, mirando desde nuestras propias disciplinas, mirando desde nuestros propios problemas, quedándonos en el barrio donde nosotros vivimos, cuando la lógica hoy tiene que ser una mirada muchísimo más amplia, porque es que lo que está sucediendo aquí está sucediendo en otras latitudes de la Tierra y están afectando de una manera muy profunda todas las situaciones. El hecho de que nuestros jóvenes estén revolucionados hoy también, pues tiene que ver con un movimiento mundial
que ha comenzado a hacer grandes desafíos y retos. Y hoy el tema de las comunicaciones son cada vez muchísimo más cercanas. Bueno, hace tiempos nosotros pensar en comunicarnos con un francés o comunicarnos con un congoleño o buscar a alguien en la región sur de la India era impensable. Hoy estamos a un solo dedo, sencillamente, de poder dar clic y estar intercomunicados frente a ello. Y ver esas mismas situaciones en las cuales entonces nos podemos encontrar. ¿Qué pensamos nosotros particularmente cuando Francisco nos pone en ese gran dilema de la vida? ¿Qué elegimos ver nosotros? Sí, padre. Y yo pienso que elegimos y también nos paralizamos, ¿no? Cuando la pandemia llegó, inmediatamente nos sorprendió y pudimos quedarnos ahí quietos y un tiempo estábamos a la expectativa de lo que nos decían los medios de comunicación y nos quedamos ahí esperando qué pasaba. Y viene el Papa Francisco cuando dice, ok, ya como que reaccionemos, ¿no? Miremos y vayámonos a la periferia. Pero uno no se tiene que ir a la periferia, estaba en la periferia de su propio hogar, de sus propias relaciones, con sus propios familiares, ¿no? Entonces empezamos a ver que yo nunca... Francisco, perdón, utiliza dos términos también, hablando de los vergolimos de los cuales hablábamos. Él habla de dos tipos de periferia. La una, la existencial, esta en la cual vemos a los seres humanos y nos llama. Pero habla también de las periferias geográficas, es decir, donde están los marginados y a los cuales nosotros a veces tenemos tanta dificultad para poderles llegar. O quizás también desde esa misma óptica, solamente sectorizados ahí sin ser capaz de entender el todo en el cual estamos llamados. Sí, señor. Y es que estamos frente a una cultura del olvido, ¿no? En que suceden los hechos en la historia y dejamos pasar. Y nos volvemos selectivos entre lo que nos afecta y lo que no lo dejamos lejos. Pasa, y él da muchos ejemplos ahí en su libro, y es sobre varias situaciones problemáticas que como las vemos que son en otro país, en nuestro caso en otro municipio, crímenes de lesa humanidad, situaciones de guerra, bueno, con grupos armados a margen de la ley, para no hablar tan lejos, sino de nuestro propio país. Suceden las cosas, pero como yo estoy aquí, no me toca, entonces no lo veo. Es esa selección y esa miopía de la que habla el Papa que nos hace tan... como lejanos de esa realidad. ¿Qué pasa? Llega el COVID y a todos nos toca. En ese primer momento que tú dices, estábamos todos viendo qué sucedía en otro país y aquí seguimos como si nada. Cuando ya vimos que empezó a golpear la puerta de nuestro país y la puerta de nuestras casas, ya todos empezamos a abrir los ojos y a sentir diferente. Empezamos a sentir una sacudida también emocional frente al dolor que padecía el otro, y eso no saber qué hacer. Porque como estamos enseñados al individualismo, y el Papa lo dice, el narcisismo, y si me permiten, yo lo leo literal como él lo pone en su libro, el narcisismo te lleva a la cultura del espejo, a mirarte a vos mismo y centrar todo en vos. Si no se trata de vos, lo demás no lo ves. Entonces, ¿cómo nos han enseñado a través de la historia? Y es también una estrategia política, económica, y diría que pues de manipulación, en que solamente nos miremos a nosotros para no mirar lo demás y así haya mayor control. Entonces, esta situación mundial que nos acoge en este momento, que nos invita a una reevaluación, es también... Es como yo le digo una sacudida, porque es que es algo que no nos esperábamos, nos toma de sorpresa y nos obliga a ver al otro, ¿sí? Es salirme de mis propios zapatos y ponerme en el zapato del otro, que siempre lo hemos hablado y se vuelve ya algo como tan repetitivo, pero tan difícil de hacerlo. Y acá esta situación nos obligó a hacerlo cuando vimos que mi padre sufre la enfermedad, cuando veo que se mueren mis abuelos, cuando veo que se mueren mis primos, y cada vez las situaciones están más cercanas. Entonces ahí es cuando llega ese impulso de venga, tenemos que empezar a sentir el dolor del otro y hacer algo más colectivo y salirme de mí mismo. Y ahora sí, digamos, retomando lo que dice Ángela, cuando ya nos toca a nosotros, digamos el primer pico, ay, bueno, sí, se murió, tanta gente se murió. Segundo pico, ay, tanta gente se murió. Sí, sí. Pero ya digamos en el tercer pico, lo abro de manera personal, que ya tocó a la puerta de mi casa con 2 personas cercanas, ya el tema es diferente. Puedo hablar desde mi casa que hemos sido responsables tanto en el cuidado, en el cuidado tanto personal como a nivel de familia, pero en un descuido mínimo decimos, vea,
pusimos 2 cuotas en este tercer pico. ¿Mm? Y hay gente que dice, ay, pero eso es porque ustedes le ponen tanto color a las cosas. No, es porque desde el primera instancia uno empieza a decir, esto sí es real. Pero a estas alturas de cómo estamos, vemos que hay gente que aún no cree en el punto que está la pandemia y eso, todo eso es de televisión, todo eso es comercial, todo es... No, cuando ya lo toca a uno desde que uno tiene la conciencia, es mucho peor. Y como les digo, es con conocimiento de causa porque uno piensa, no, están bien, no, fueron al hospital, no van a salir. Y se fueron al hospital y se quedaron en el hospital y adiós. Lo que su Entonces, merced decía ahorita, padre, que plantea el Papa de ir a la periferia para lograr entender el dolor, para lograr sentir qué es lo que necesita el otro, es un ejercicio que no nos han enseñado a hacerlo durante la historia. Se ha naturalizado la guerra, se ha naturalizado el dolor, que ya no sé cómo vivirlo, ¿sí? Entonces, los abusos, exacto, son muchas situaciones contra todo tipo de persona, hablando del niño hasta la persona mayor, que ya no sabemos ese ejercicio cómo se hace. Se habla de la empatía, se habla de la solidaridad, de la tolerancia, que también es un término muy discutible, se habla de la solidaridad, pero olvidamos en la materia cómo hacerlo. Entonces llegamos a este momento y es buscar cómo ayudar al otro. ¿Será que le doy la mano? Pero ¿cómo si es que tenemos el distanciamiento? Sobre esa óptica hablaba justamente y reflexionaba. El problema más grave hoy es que por más solidarios que queramos ser, el hecho de preservarnos a nosotros nos lleva a encerrarnos. Yo ayer en uno de los funerales, de los tantos que han sucedido, que pasan después de 45 días como si ya eso finalmente, ya el personaje ni siquiera existe, y le entregan unas cenizas solamente. Las personas que llegan son relativamente contadas, es decir, son poquísimas. Y se llega con ese miedo, cómo te saludo, cómo te encuentro, qué hago. Entonces yo veo que en vez de abrirnos, en vez de salir al encuentro del otro, pues lo que hacemos es encerrarnos. Todos los ámbitos y los contextos hoy tristemente nos llevan a eso, a encerrarnos. Francisco va contra esa cultura y nos insiste en la necesidad de tener ojos para ver, pero a la vez también de asumir esos retos que existen hacia afuera. Pero el resto nos lo constituye a nosotros en un miedo impresionantemente grande que me lleva a que entre usted a su casa, se resguarde con su entorno, sencillamente guardando las medidas y las precauciones, no vaya. Entonces, ese sentido tan importante que nosotros teníamos del acompañamiento en medio del dolor, porque la pérdida, primero, es esa situación contextual terrible que se vive del hospital, y es que no se puede sentir la cercanía ni la solidaridad. Y luego viene el dolor y el drama de la muerte, donde tampoco me puedo yo siquiera acercar ya a la familia para poder expresarle lo que significa la pérdida, el sentirme solidario, inclusive la funeraria misma que se había convertido en un lugar de encuentro donde se departían situaciones, donde había rememoria del personaje, donde era lugar de reencuentros frente a todos. Hoy no se puede hacer. Se cierran absolutamente todos esos espacios y nos llevan con muchísima mayor lógica a vivir miopías existenciales nuestras. Y es cómo me guardo yo y cómo guardo este que es mi entorno en el cual yo vivo. De resto, de ahí en adelante, nadie más. Puede ser mi hermana, pero resulta que si está enferma yo no me voy a ir a contagiar. Puede ser mi mamá, pero si ella, no puedo yo meterme en esa realidad, porque prima mi existencia, mi valor, lo que yo soy, lo que yo espero, los sueños que tengo, y no puedo ponerme en riesgo, porque viene la crítica también. Si es el acto de que me tocaba ya, o si es que la irresponsabilidad de alguien terminó justamente aconteciendo en esta cosa. Entonces creo que nos encontramos frente a momentos muy difíciles desde el punto de vista contextuales también.
Sí, señor, y aquí yo creo que tenemos que ser muy responsables y ya tener nuestro propio criterio, ¿cierto? Donde rompemos con esos esquemas y pues si bien nos invitan, a mí me duele mucho la palabra, yo voy a ser responsable con, y pues voy a permitirme contarles una historia. Tengo una prima que se fue, estaba en la UCI y no respondía al tratamiento. Entonces resulta que el capellán, la señora ya la iban a desconectar, o sea, ya definitivamente no daba ningún signo de salir adelante y pues la iban a desconectar, pero el capellán preguntó, ¿y la familia? ¿Dónde está la familia? No la habían a acompañar porque son 2 hijos y tienen niños pequeños y están siendo responsables con sus hijos, ¿cierto? Entonces, y no están siendo responsables con su mamá. Perdóname, pero pues que venga al menos uno y hable con su mamá. Y resulta que él llega y se acerca y le dice, hola mamita, ¿cómo estás? Y comienza a hablarle con su amor, con su cariño, y esta señora empieza a dar signos, empieza a despertar, y ya tenemos una señora que ya está en recuperación, ya habla, y entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Sencillamente, lo que está hablando padre, necesitamos del otro. ¿Qué está logrando esta pandemia? Alejarnos. ¿Qué está logrando? El narcisismo que tú estás hablando, estoy centrada en mí y en mi familia, pero no me estoy dando cuenta de los demás. Esta señora, mi prima, lo que necesitaba era el afecto de su hijo, saber que tenía sus hijos ahí, que nos tenían a nosotros, porque la otra parte de la recuperación fue, por favor, grábenle audios, mándenle buenos mensajes, díganle lo que recuerdan de ella, identifíquense. Entonces todos hacíamos eso y toda la familia se enteró, porque ese era lo otro. Nosotros no nos habíamos enterado. Se volvió enfermedad vergonzante. Sí. Entonces yo llego y me encierro y ni siquiera doy reporte, ni siquiera el trabajo, ni cuento cómo voy. Sí, exacto. Eso está pasando, ¿no? Sí. Es que se nos ha pintado en esta situación de que esa distancia se vuelve indiferencia, ¿sí? Ahí el Papa propone, o él nos dice que él está asombrado de cómo en medio de toda la situación las personas hemos sido muy creativas para salvarnos y para salvar a los seres más cercanos o a las personas que más amamos. Pero él dice, la indiferencia no puede ser una salida. Y vuelvo otra vez y si me permiten yo leo un pedacito. Es que los tenía ahí como señalados porque me parecen muy bonitos. Él tiene unos aportes hermosos. Dice, la actitud del Señor es totalmente la contraria. Es el polo opuesto. Dios nunca es indiferente. La esencia de Dios es la misericordia, que no trata de solo ver y conmoverse, sino de responder con la acción. Entonces es como no solamente la indiferencia de está enfermo, bueno, ya se morirá y superaremos esta tristeza y seguiremos adelante, sino cómo podemos repensarnos y a pesar de esta distancia física que tenemos, podemos generar misericordia a través de otras acciones y ayudar al otro a través de esa palabra de amor, a través de las acciones de los que pronto sí las pueden recibir a su alrededor. A veces se piensa que el asistencialismo es malo y yo no lo veo totalmente malo. Si se queda uno hasta ahí, es malo, pero muchas veces dar esa panela y ese mercado soluciona un momento de necesidad que es vital, que es urgente, y a veces desde ahí parte esa misericordia. No se trata únicamente de llegar y transformarle la vida a la familia, sino a veces hay que partir de lo mínimo para generar grandes cambios. Entonces creería que desde ahí podemos empezar a repensarnos y analizar hasta dónde estamos siendo indiferentes y narcisistas en nuestro actuar, y es la verdadera invitación en la que, sí, es como el reto que tenemos de empezar a transformar eso que la historia nos ha formado y de verdad empezar a generar un cambio. El Papa dice, así como hay tantos movimientos hacia la política y en contra de la economía y debería haber un movimiento hacia el amor, hacia la misericordia, donde todos peleemos por la igualdad, porque se acabe ese desequilibrio entre hombres, entre mujeres, entre clases sociales, y se logre una equidad de derechos, ¿sí?, y de reconocimiento, que es lo que quisiera Dios para todos nosotros, ¿sí? Entonces él dice, ojalá cuando pasara la pandemia nos encontráramos con esto, porque muchos hemos sido movidos por esta situación y hemos sido tocados en el corazón por esto, que nos volvamos a la normalidad y quedó todo en el pasado y volvemos a la historia con la que hablaba ahorita. Hemos sido formados para el olvido, que esta vez no nos suceda eso, sino que realmente nos genere un pellizquito donde no entra la luz del sol, decía un profesor mío, y realmente nos mueva a generar transformación desde lo personal, lo familiar y ojalá desde lo colectivo. No, y que muchas personas piensan
que el ser misericordioso tiene que ser, si yo no llevo el mercado de 500.000, de 300.000, no le va a servir. A veces, no sé, es el poco de muchos que el mucho de pocos. Eso es para mí. Quedó grabado. Sí, eso está grabado en mí porque no soy de las que sea el mucho, sino yo sé que con pocas cosas que uno pueda brindar, a veces son la solución a muchas cosas. No solamente tiene que ser cosas materiales, una palabra de aliento, una llamada, un mensaje, muchas cosas que no son grandes, porque hay personas que, ay no, pero si eso para qué yo voy a llamar, ¿qué le voy a decir? No, llámelo, salúdelo, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Está solo? Pero mira que ahí también, vuelvo al ejemplo, la persona que falleció, listo, el esposo estaba contagiado también, pero entonces yo tengo una abuelita de 95 años, tiene muchas comorbilidades, tengo mi mamá, tengo mi hija que también, ¿sí? Son muchas cosas que uno puede llegar a decir, no, pero usted ¿por qué no lo hace? No, es que uno tiene que pensar, y por eso digo, una llamada, un acompañamiento, porque igual las personas que pierden a su esposa, a su esposo, bueno, a cualquier familiar, no se hace el duelo porque uno no está viendo el cuerpo como se trabaja el duelo normalmente. A los 15, 20, 30 días le entregan las cenizas y muchos dicen, ni siquiera serán las cenizas de la persona que era mi familia. Entonces, es un duelo que puede ser mal elaborado, pero entonces que necesita el apoyo de su familia. Listo, si no se puede acercar, llámelo, escríbale, esté pendiente, que él sepa que no está solo, que él sepa que, bueno, eso fue yo ahora qué hago, no, tengo mi familia que me apoya, que me llama, soy importante para ellos, soy importante para mis hijos, para mis nietos, para todo el mundo. No es necesario de que si no estoy allá con él, entonces no le sirve, no. La compañía puede ser, la creatividad se nos ha salido a flor de piel en esta pandemia y sin saber que teníamos esa posibilidad de desarrollarla. Y hay un reto grande también, y es que después de toda esa situación de COVID, que nos ha movido a que esto se incremente, ¿no? A que la conectividad se incremente, a que todo sea a través de las redes sociales, la videollamada, no nos vayamos a quedar en eso, porque entonces es un riesgo grandísimo. El Papa lo pone en el libro y es que de verdad yo vuelvo y lo leo, me gusta mucho lo que él dice y no hay nada como decirlo literalmente porque es lo que realmente lo mueve a uno. Él habla de una experiencia que tuvo con unos jóvenes ciegos y le dijeron a él, una vez un grupo de chicos ciegos me preguntó si me podían ver. Yo les dije que sí, aunque la primera vez no sabía qué querían decir. Después me di cuenta de que querían tocarme la cara con las manos para ver al Papa. El tacto es el único sentido que la tecnología no ha podido sustituir. No hay dispositivo que pueda hacer que esos chicos ciegos me vean tan claramente como lo hicieron con sus manos. Entonces, ¿qué pasa? Que si nos quedamos en esto, pues vamos a quitarnos un sentido, vamos a dejar del abrazo porque ya como tengo ya después entonces nos va a quedar el de todo el tiempo del antibacterial y no me toque porque usted debe tener bacterias en sus manos. Ya no existe el COVID, no importa, usted debe tener una bacteria y me la va a pegar. Entonces corremos ese riesgo grandísimo de perder esa capacidad de expresión. Que eso es lo que se está perdiendo hoy particularmente, ¿no? Es decir, el sentido del humano que es a partir del tacto y de la experiencia de poderme encontrar con el otro. Porque es el lugar de encuentro. La piel es inteligente nuestra. Es el órgano más grande que tenemos, pero es el que tiene también la gran capacidad de ser receptiva y de entender cómo estamos siendo nosotros. Entonces, ¿qué sentimientos nos están comunicando? Porque el solo hecho de dar una mano tiene absolutamente todas las lecturas y las interpretaciones que nosotros entendemos. Donde hay efectividad, donde hay compromiso, donde hay rechazo, donde hay todo. Así el tacto permite comunicar entonces de todas maneras el sentimiento que se tiene. Y padre, mire que en la parábola del hijo pródigo, el padre sale y abraza al hijo, ¿sí? Y ahí eso es misericordia,
poder ver al otro nuevamente, abrazarlo, ponerle el anillo, perdonarle todo. Es que la misericordia, digamos que es más grande de lo que nosotros estamos pensando. Cuando tú nombraste las campañas, en plena pandemia, usted hizo una campaña acá maravillosa que era la de poner, que viene y toma y lleva. ¿Y por qué fracasó el que tiene pone, y el que necesita toma. Muy bien, esa parte. El padre sacó toda su creatividad y lindísima, pero mire cómo respondió la comunidad. Sin misericordia, ¿no? Entonces yo aprovecho todo lo que yo puedo y me llevo. Entonces ahí fracasó. O sea que todavía, por más que estamos en un momento de crisis, estamos en un momento... Yo soy importante. Aproveche usted. Yo aprovecho y si me puedo llevar todo, me lo llevo. Exacto, entonces todavía, digamos que a pesar de lo que hemos estado pasando, yo vivo diciendo en las aulas de clase y lo vivo recordando, por ejemplo, siempre nos han llamado al tener, ¿no? Estudie una carrera que le dé, que tenga dinero, que tenga éxito. Y yo les digo, pues, ¿y qué sacaban las personas con 2 carros en el garaje de su casa en plena pandemia? Encerrados todos. ¿Les servía de algo los carros? ¿De algo nos servía el dinero en el banco? No, no nos sirve. Entonces, ahorita sí, en ese momento hablábamos de que el oxígeno era gratis, en este momento ya nos cuesta, porque la pandemia no se ha acabado, o sea, el libro se escribió con una esperanza, la esperanza de que iba a pasar, y no ha pasado, y como que tuvo segundo tiempo, tendrá 3 tiempos, y yo creo que el padre ya nos tiene que escribir, el Papa nos va a volver a escribir un libro de qué ha pasado, porque realmente no hemos demostrado las lecciones aprendidas, como que hay personas que todavía hay unos que estamos ya en unas posiciones, pero los demás nos miran como, ¿usted qué le pasa? O sea, ¿usted por qué es tan irresponsable? Y nosotros que salíamos a la Eucaristía, la gente, a mí me rechazaron en mi casa porque yo estaba saliendo a Eucaristía. Y pues somos creyentes todos, pero me estaban llamando irresponsable. Gloria a Dios, nunca me contagié, ¿listo? Y sigo haciendo acciones que todavía la gente me llame responsable. ¿Por qué? Porque tengo fe. Porque yo creo en Dios y porque yo sé que, yo no sé, pero yo pienso que la pandemia nos tiene que hacer pensar sobre la muerte. ¿Cuál es el miedo a la muerte? ¿Por qué me tengo? Sí, está bien, me voy a morir y tan joven que estaba. Creo que el padre dijo que yo era la más joven de ustedes, ¿no? Entonces, la más joven se va a morir. Pero entonces yo digo, ¿cuál es el miedo de morirnos? ¿Por qué nos tenemos? El miedo de morirnos es porque no hemos arreglado nuestras cuentas. Ese es el problema. Pero finalmente que yo digo, le decía el día de mis cumpleaños a mi mejor amiga, le decía, pero mire, ya está mi visa, ya saqué la visa, ya tengo pasaporte, ya salí del país, ya hice. Me decía, no la puedo creer que el día de sus cumpleaños usted esté hablando de la muerte. Le decía, no, es que la muerte ya nos visitó con la pandemia. Tenemos que aprender a aceptarla. Es una invitada que siempre era un tema del que no hablábamos, pero que ya es un tema que está aquí. Exacto, aceptémoslo y no tengamos, si nos vamos a, pues antes decían, si nos vamos a morir, nos morimos de algo. Pues esta vez sí nos tocó morirnos de COVID, sí, terrible la tragedia. Para mí es terrible, es cierto, pero ¿qué tal si llegáramos a tener una posición como si me da el COVID, con todo porque al que le da con esas consecuencias terribles, hay unos que les da una gripita y los encierran en casa, pero hay otros que van a la clínica y sufren todo eso. Pero ¿qué tal si yo ya me voy con la posición que si me llegara y me pasa esto, lo uno a la pasión de Cristo? ¿Sí? Empezarle a encontrarle sentido a la enfermedad. Pareciera como loco, pero no es loco, ya estamos hablando de eso también, estamos hablando de la enfermedad con sentido. Unirla ¿para qué? Para reparar por nuestros pecados, para encontrarnos nuevamente, encontrar una relación de verdad con Dios, porque lo tengo claro con una compañera que se nos ha enfermado y resulta que ella cuando se enferma lo que hace es llamarnos a uno por uno sus compañeros de trabajo a decirnos perdón si he sido esto, si he hecho esto. Entonces lo tenía ahí guardado y la única forma, ella está haciendo su catarsis y su sanación allá. Eso me parece muy bonito, pero esas experiencias las tenemos también que contar, o sea, también nos tenemos que decir, pues la pandemia nos ha traído cosas buenas, no todo es negativo, o sea, yo pienso que sí hay cosas buenas, o mejor dicho, seré loca, pero yo pienso que la pandemia nos ha traído cosas buenas, estoy feliz con la pandemia. Valorar Sí, muchas claro. cosas, porque como lo teníamos día a día, pues era algo que yo tengo y nadie me lo va a poder quitar. Pero nos ha enseñado a valorar muchas cosas
y cosas mínimas, el tiempo en familia y que si vamos a ir, entonces que si la protección, pero son tiempos que uno puede compartir y que uno antes decía, ay no, pero yo no voy porque qué pereza, ay no, pero es que habla tanto, ay no, pero es que sí. Entonces son tiempos que uno reflexiona y uno dice, debí haber hecho más. Entonces ya no es el debí de haber hecho más, sino debo hacerlo porque no se sabe qué sea mañana. Me gustó mucho el pedacito que dijiste ahorita, de que nos sirve acumular títulos, propiedades, valores como persona, montón de familia. Si a la hora en esta situación que nos encontramos no lo ponemos al servicio del otro. ¿Para qué sirven estos títulos si me voy a encerrar en mi casa y no voy a servir al otro, y sin importar la carrera que sea? ¿Sí? ¿De qué sirve tener una familia grande si a ninguno lo llamo y le pregunto cómo está? Mira, ¿Sí? es tan fácil como decir que en ocasiones uno conoce personas que pueden tener muchas carreras, muchos diplomas, pero de humanidad cero. Mucha gente que puede ser más humana y no tiene ni primero de bachillerato, de primaria. Entonces, eso no lo hace a uno humano. Sí. El saber cosas y el comprender que ahí estudié posgrado. Mira, incluso aquí uno lo ve. Que piensa que porque uno tiene una carrera universitaria puede ser más que otra persona. No, sus actos es lo que le enseñan. Vea, está una persona, necesita que yo le ayude a esto porque el auxiliar de enfermería está ocupado en otra cosa. Uno lo hace. ¿Por qué? Porque eso no le va a quitar nada al otro. Listo, no soy capaz de limpiar, busque a otro que sea capaz de ayudarle, ¿sí? Pero son pequeños actos que se ven reflejados en grandes cosas. Bueno, Francisco, insiste mucho sobre el virus de la indiferencia, ¿cierto? Y para ello, como hay tantas realidades que nos duelen, dice él que es mejor mirar a otro lado y no enfrentarnos con él. Porque estamos entre el ver y el mirar. Mirar es comprender y ver absolutamente todo lo que está pasando. El ver es dejarme tocar precisamente frente a esas mismas realidades. Y él habla sobre esta que lastimosamente nos está cuestionando terriblemente, y es que se vuelve actitudes indiferentes, inclusive a veces por miedo, ¿cierto? Porque hay muchas situaciones que nos hacen y nos llevan a sentir miedo. Hay gente que con las personas en condiciones de discapacidad no es capaz de estar, y no porque tenga absolutamente nada ni pueda suceder, pero el hecho de verse ahí reflejado y el hecho de pensar que le puede pasar le causa un miedo impresionante y comienza a generar unas situaciones y unos despliegues impresionantes. Y muchos de nosotros sabemos muy bien que estamos en ese contexto donde hay situaciones que nos pueden terminar haciendo que más bien no miremos ahí, por dolorosa y comprometedora que sea la situación que se está viviendo y la que se necesite ir frente a ellos. Y Francisco insiste mucho sobre este tema de la indiferencia que tenemos hoy. Y esa indiferencia, pues es lo que estamos diciendo, nos paraliza, ¿no? Finalmente, yo justifico mi indiferencia, porque si uno habla con las personas, todos tenemos una justificación porque actúe así o porque deje de hacer una cosa, pero realmente yo pienso que esto de hoy por ti, mañana por mí, ¿sí? Otra cosa que yo decía en pandemia, la gente hace mercadito y lleva lo que cree que la gente le sirve. Pero yo también hice una campaña que era, llevemos dinerito. ¿Por qué dinerito? Porque usted no va a Codensa con mercadito. Usted a Codensa va con dinerito. Y la gente me miraba y se reía, pero definitivamente era así. La gente necesitaba no mercado. Y otro tema, pues sí, claro, que todos comemos, ¿sí? Pero la gente, todo el mundo lleva mercado y lleva el mercado que cree que a la gente le sirve. Y por ejemplo, eso es una de mis grandes lecciones aquí en Fundir. No es lo que yo crea que ellos comen, sino que realmente lo que está en la dieta de las personas diversamente hábiles. Eso lo aprendí aquí. Entonces, digamos que también hay como que tenemos, es que todavía los que sabemos empezar a decir, empezar a contar, hacer reflexión a los demás, hacerle la reflexión a los demás. Entonces la verdad que mi campaña del dinerito funcionó,
funcionó muchísimo porque la gente decía, hagámosle un mercado, no sé qué, en todos los grupos que uno está, y pues sí, pero yo decía, no, llevémosle dinerito porque el dinerito ayuda, y funcionaba, y de verdad que la gente decía, muchas gracias, mire, ni siquiera uno les preguntaba, y la gente decía, pagué, tenía 2 recibos de tal cosa, hice esto, compré esto. Seguro que usted no va a comprarle cosas a la gente que necesita, porque nadie cuenta que necesita esas cosas. Entonces, eso es parte de acabar con nuestra indiferencia. Nuestra indiferencia se necesita de ser empático, esa frase que está tan de moda, ponerme en los zapatos del otro, pues entender que es ser empático, entender que necesitamos ver al otro y escucharlo y decirle, y lo otro es entrega sin preguntar qué hizo con... Y para eso se necesita una movilización, es decir, que todos nos movamos hacia, que no nos quedemos ahí. Pero ¿qué pasa? Así como tú dices, que nos quedemos estáticos. Pero ¿qué pasa? Que nos hemos acostumbrado a esa cultura del facilismo. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Quedarme sentado y esperar a que las cosas cambien? ¿O es más fácil moverme, transformar, buscar opciones? Eso es difícil, entonces la gente que hace, me quedo sentadito, y que alrededor todo se organice, que los demás hagan, que allá peleen por Que mis la magia derechos. funcione. Sí. Exacto, un idealismo, yo quisiera que, y eso algún día va a pasar. Eso tarde o temprano pasa. Esperemos a que los otros poquitos que están allá luchando y poniendo la cabeza, poniendo la espalda y poniendo todo de sí mismos, generen transformación. Yo espero a ver qué sucede. Y Entonces, pasó, ay, yo también bien lo había pensado. También entonces lo había pensado. es esa cultura del facilismo y de esperar a ver, y eso es la indiferencia, padre. Me duele lo que está sucediendo, pero me espero y naturalizo la situación y espero a ver qué pasa. O sea, es que yo no puedo, yo también soy pobre. Tenemos unas buenas justificaciones, pero resulta que no nos debemos dejar convencer de esas justificaciones, sino de verdad mirar al otro y ayudar. Nosotros podemos, de verdad que sí podemos, y nosotros los colombianos sí que hemos demostrado que somos bien solidarios, que estamos pendientes del otro. Entonces, si tú tienes una buena idea, se las das a los demás. Otra cosa que me acuerdo mucho, yo estaba en un grupo donde estaban muchas viejitas que iban a peregrinaciones. Y resulta, pues, ¿cuánto vale una peregrinación a Roma, a Fátima, todo esto? Y entonces en una de esas campañas yo escribí, pues, como ya no vamos a ir a Fátima, digámosle a la Virgen María que lo que era para Fátima lo vamos a dar para un apoyo. Se escandalizaron, o sea, hubo un escándalo ahí, pero ¿cómo se te ocurre? Eres atrevida, no sé. No, es que ya el dinero, ya no vas a ir a Fátima, todavía no han podido ir, y tenía el dinero ahí porque no se lo ofrecía a la Virgen, y de verdad ayudábamos a los que necesitábamos, ¿cierto? No, y es una realidad, o sea, Y algo como lo que tú decías del dinero, listo, el mercado, pero el dinero, listo, pero ¿y por qué está endeudado en Codensa? ¿Qué se puso a sacar o qué se puso a sacar en Falabella? Porque la gente, en lugar de decir, bueno, sí, tome, empiezas a juzgar. Porque entonces yo tengo derecho a comprar, yo tengo derecho a tener, pero como él es pobre, él no tiene derecho a ir saliendo de ahí. Francisco nos habla de eso. Él habla de cómo todo este consumismo y toda esta ideología económica y política y de poder nos ha llevado a estar como caballitos así hacia el consumismo y hacia compro todo lo que me ofrezcan porque todo eso lo necesito. Pero en realidad no nos ha hecho una reflexión de qué puedo dar de lo que tengo, sino es que es de todo lo que me pueda llenar hasta el punto de reventar. Eso hace parte de la cultura del narcisismo, Sí, es decir, seguirme viendo. yo necesito todo el tiempo y soy yo el punto de referencialidad absolutamente en todo, y entonces necesito cada vez más cosas, porque uno, en la medida en que abre compuertas, uno hoy saca la tarjeta de crédito y hay que pagar allá una cuota, pero entonces yo paso y me antojo de lo que no tengo y estoy más endeudado y comienzo, pero todo lo justifico diciendo que lo necesitaba, ¿no? sí. Lo difícil es ser capaz de decir, realmente fue una ociosidad de mi parte, no es algo que yo necesite y que haga parte del diario vivir, porque sin ello igualmente puedo existir, puedo seguir haciendo, puedo seguir caminando, pero nosotros nos dejamos meter en esta cultura que se ha llamado siempre del consumismo.
y nosotros le abrimos compuertas continuamente. Y eso hace que muchas veces no tengamos tampoco como en un momento determinado salir al encuentro de otra persona, porque comenzamos a pensar, es la cuota de administración de la tarjeta, es la gasolina del carro, es aquí, es allá, es el mercado, es la universidad, es el colegio, y la cantidad de cosas, y hasta así termina tan pobre que hay necesidad de hacerle una vaca para decirle, ayudémosle, ¿cierto? Porque nos volvemos punto de referencia absolutamente en todo. Y terminamos diciendo que es que somos demasiado pobres, que la justificación es que todo el mundo venga siempre en encuentro de nosotros, y no nos damos cuenta de que somos nosotros los que justamente en un momento determinado nos hicimos esclavos de todas esas cosas, que nos quitaron libertad y que nos volvieron sencillamente a mantenernos frente al espejo esclavos. Hay algo respecto al tema de la indiferencia que, pues, digamos que personalmente y a nivel profesional me genera mucha preocupación, y es cómo esta indiferencia nos va a afectar nuestra niñez, que ha sido tan afectada por esta situación. En casos muy cercanos, familiares que atendemos, que comentan cómo sus hijos en este momento tienen que recibir atención psiquiátrica, psicológica, porque realmente el aislamiento los ha afectado de una forma enorme, la violencia vivida en casa, el ver a sus padres aguantando hambre, todo eso ha generado afectaciones de salud, hablando a nivel mental y físico y emocional, que yo digo, ¿hasta qué punto la indiferencia va a dejar esto con un pañito de agua tibia apenas empecemos a superar la pandemia? ¿Sí? Y estos niños, ¿cómo van a quedar? ¿Cómo van a hacer eso? ¿Cómo se le llama? Esa es la gran preocupación. ¿Va a pasar esta noche oscura o va a ser eterna? Porque ya están las infinidades de variantes, entonces el alfa, la beta, la gamma, la delta. Vamos ya en este momento, al almuerzo hablábamos con los religiosos y decíamos, bueno, al menos vamos a comenzar a dar entonces ahora clases de griego, porque vamos a tener la oportunidad de reparar el alfabeto griego. Pero nos vienen elencando entonces, porque anteriormente teníamos un problema, y era que las determinadas cepas se originaron en un país, comenzaron a estigmatizar el país, y comenzaron entonces, ahora se fueron al alfabeto griego, y con eso bautizaron todas las que significan. Entonces ya en este momento vamos en la delta, es decir, estamos en la quinta letra del alfabeto griego. Confunde Reinaras. En este caso la preocupación sería entonces que se naturalice lo que los niños están viviendo y que esa se vuelva su diario vivir. ¿Sí? Igual también una preocupación muy grande respecto a las situaciones de violencia a nivel familiar que presentan o que afectan tanto a muchas mujeres, ¿no? Que de pronto por ese tema de violencia económica, de necesitar ese aporte económico que brinda su pareja, soportan tantas calamidades, tantas situaciones difíciles, y el mismo encierro y la misma situación de pandemia ha hecho que, como muchos casos se han denunciado, afortunadamente muchos casos están silenciados por temor, por esa dependencia económica, por esa vergüenza social que tanto pues nos ha acongojado, digamos que a través de la historia, porque eso es lo que realmente impide la denuncia, y además de la injusticia, porque se denuncia para qué si no hay una verdadera protección. Entonces, eso me preocupa respecto... Eso me preocupa, padre. Solamente sindicado, entonces ahí está. Eso me preocupa, de que la indiferencia se vuelva la oportunidad para naturalizar todas esas problemáticas y sigan siendo solamente tema de la televisión, y siga la miopía. La veo allá. Sí, pero como no está aquí en mi piel, como no la estoy viviendo yo en mi carne, entonces sigue allá. ¿Y qué pasa? Que sigue generando muchas y muchas otras situaciones y fenómenos sociales que cada vez van a ser más complejos, y entonces ¿a dónde vamos? Si eso realmente no nos mueve una transformación, ¿para qué pasa esto? Yo creo que eso no es lo que quiere Dios. Me evalúo yo, ¿sí? Entonces, ¿qué padre podría usted decirnos qué es lo que quiere Dios con esto? ¿Sí? Creo que lo sabemos, pero creo que es la invitación a que a todos nos reevaluemos y cada uno haga un compromiso de transformación. Suena idealista, ¿sí? Pero pues si uno no parte de soñar, y si uno no parte de hablarlo, hacerlo explícito y de empezar a poner la cucharadita, pues yo creo que no se avanza. Pero oye, eso es como cuando uno ve
que está enfermo, que no tiene plata y viene, y ahí sí viene a misa. Y entonces yo le pido y yo le pido y yo le pido y yo le pido. ¿Cuándo le agradecen a Dios? Gracias por lo que me dio, gracias por lo que tengo, gracias porque tengo mucho más de lo que muchos no tienen. Si es arroz y huevo a la comida, es arroz y huevo a la comida. Pero entonces eso, volviendo a lo de los niños, entonces, listo, sí hay niños que están pasando hambre, pero los niños que están en la casa de nosotros y que, ay no, que no están socializando, que pónganlos a que socialicen de alguna manera. Mire, podemos hacer esto, pero no pobrecito, porque todo el día jugando play. No, pobrecito, porque todo el día viendo televisión, pobrecito. Yo a mi hija le digo, pobrecita, ay mami, es que tú no me mandas al colegio para que no socialice. No, yo no la mando al colegio porque yo la amo y me da miedo de que ella se enferme de todo lo que ya hemos tenido que vivir. Entonces le pongo sus tareas en la casa y ella las hace, ¿sí? Y ya después dice, tienes razón. ¿Cuántos niños no tienen que pararse de su descanso del colegio, pueden pararse a la nevera, sacar un yogur con un ponqué y comérselo cuando quieran? Porque no lo tienen. Pero eso depende también de uno como papá, cómo les enseñe la misericordia, lo que decía Alexandra, a los hijos. Y eso va en uno. Y no es que es el tener, entonces soy el mejor papá porque todo lo que pide se lo doy. Eso no es ser un buen papá. Lo digo yo de lo que como en mi casa mi esposo y yo criamos a nuestra hija. Ella tiene que saber y aprender a valorar, porque hay muchas personas que no tienen. Ahí el reto entonces en quienes tenemos la información o la experiencia estaría en poder compartir esas herramientas a quienes no las tienen, porque hay papás que no tienen la posibilidad que tú estás hablando, que no tienen ni siquiera el tiempo en casa para estar con ellos. Entonces, ¿qué ha pasado? Son niños que han pasado la pandemia solos, que les dejan un arroz y complete usted con 8 años a ver qué come, ¿sí? O la vecina va y le echa ojito. ¿Sí? Entonces son muchas situaciones difíciles que uno quisiera solventar, pero en el tiempo de que hemos tenido que salir tarde del trabajo, pero uno tiene que ser recursivo y buscar, bueno, listo, no pude llegar temprano para el teléfono, listo, todo el tiempo estoy trabajando, pero ya comiste, ya hiciste, ya, sí, porque ellos no pueden sentir de que, mi mamá se quedó trabajando. No, yo sigo teniendo el rol de mamá, salga de aquí a las 9, 10 de la noche, no importa. Y son las periferias que hablaba Exacto. Francisco, es que les cambiamos el nombre, pero eso no ha cambiado, eso sigue siendo igual. Antes mandábamos a nuestros hijos a que nos los cuidara el colegio. Ya, el rol pero que nunca tengamos llamábamos a cambia, los lo que pasa es que niños. cambió el contexto. Sí, exacto, pero digamos que eso no, a mí me parece que son excusas. Digamos que le pusimos un nuevo nombre a la enfermedad que ya venía, pero la enfermedad ya estaba, el hambre ya estaba, son las periferias que habla Francisco, ya estaba, ya teníamos el hambre, ya teníamos la indiferencia, ya teníamos la violencia familiar, en la educación. todo eso lo teníamos. Lo que pasa es que ahorita lo cambiamos y los medios de comunicación los hacen visibles con otros nombres y con una cierta preocupación que no está en la preocupación. Se agudiza por estas manifestaciones, como el hecho de la no socialización. Un niño está hecho para socializar, es decir, castrarle esa oportunidad de vivir y de estar frente a un computador es crear mañana un ente que solamente va a ser manejado a través de la inteligencia. Esta semana hice una reflexión con una persona que fue a visitarme en Ubaté. Me decía, mira, yo hice turismo en China y a mí me impresionan las personas, la formación que tienen los chinos, que son robots, no son seres humanos. Nosotros viajamos con una persona que tenía dificultad en una silla y le decíamos que por favor se la cambiaran. Y nos dio 50.000 justificaciones en el mismo contexto de por qué tenía que estar esa silla ahí y de por qué no podía considerar las situaciones de esa persona. Y no se hizo absolutamente nada. Y durante el tiempo lo único que habló fue de la silla y del por qué estaba ahí, pero nunca de la persona y el valor de lo que ella representaba en sus necesidades. Y entonces creo que ese es un diseño peligrosísimo, justamente que puede existir, donde acabando con lo humano del ser, nos convertimos en máquinas y autómatas. Aprendemos bien la lección, sabemos la funcionalidad de las cosas, pero no reconocemos la humanidad del ser, porque para eso somos finalmente seres humanos. Es eso lo que nos distingue del resto de todo lo creado que hay. Y cuando eso se pierde, pues nos quedamos sin nada. Francisco cuando habla
de la historia de Lázaro y del pobre y del rico Epulón. Dice, lo ve todos los días, tiene que pasar por él, conoce sus necesidades, sabe de todo, pero la acción indiferente. Entonces es la misma situación, un planteamiento desde el punto de vista de conceptos de la pedagogía trasladados en esa actitud, donde yo lo único que hago es eliminar el valor de la persona y no entender nunca sus necesidades. Hay un estándar universal y lo que no cabe ahí no puede existir. Devolviéndome a lo del tema de la socialización de los niños. La socialización no es solamente ahorita en la pandemia, porque si vemos, muchos, ¿está llorando? Póngale videos. Préndale el televisor. Ay, déjelo jugar en el computador, pero es que ya lleva tantas horas. Ay, déjelo porque si no se pone a llorar. A que si no come, póngale el celular. Sí, la socialización que no están haciendo los niños ahorita no es por la pandemia, eso viene de tiempo atrás. Lo que pasa es que ahorita ya está más fuerte. Y ahorita, ¿con qué lo entretengo? No, pues póngale el celular para que no llore. Póngale, déjele más tiempo. Que haga la tarea de matemáticas. Exacto. Que le quedó pendiente. Exacto. Y hasta obligada, porque en municipios donde no había la tecnología, se vieron obligados a conseguir el celular, así sea baratico, y aprenda a manejarlo, y enséñele al niño, y ahora el niño no sale del celular. Ahora va uno a los municipios y ya no ve a los niños en las bicicletas, corriendo, jugando, saltando, sino sentaditos en los parques donde hay wifi gratuito, y todos ahí sentados pegaditos al celular. Yo creo que jugando el uno con el otro, pero ahí pegaditos al celular. Entonces, padre, se vuelve una cultura deshumanizadora y nos volvemos netamente máquinas y vuelvo al temor de que se pierda la importancia de los sentidos, del tacto. Y los estamos perdiendo con toda esta situación. Yo ahorita hablaba desde la fe, de que yo hablo desde la fe en que esto se va a acabar y para mí esto se va a acabar y va a pasar. Pero su merced hace esa reflexión y me pone a pensar y digo, oiga, sí, estamos frente a algo incierto. Cada rato estamos frente a las mismas situaciones. Cerramos, abrimos, ahora entonces pasará el verano en Europa. Fueron los que tenían dinero para poder gastar, porque el resto quedaron declarados, entonces seres poco valiosos porque no tienen ni siquiera que invertir. Entonces, ¿a qué van a venir? Además de traernos el virus, no vienen sino a contaminarnos, pero no tienen ni siquiera el dinero, y por eso colocaron cuáles eran los países que podían ingresar e inclusive cuáles eran las vacunas que podían acreditarse, y si no, no podían. La NATO eso fue lo que terminó haciendo para el periodo del verano. Y terminado el peligro grande es que se volverá nuevamente a cerrar absolutamente todo por el tiempo del frío, por lo que vendrá nuevamente con las estaciones que se subsiguen en relación a ello. Pero cada rato aparecen las nuevas cepas que, vuelvo y digo, son las que terminan por paralizar al resto del mundo y terminar diciendo, ¿cuándo terminamos nosotros esta historia? Sí. ¿Cuándo recuperaremos de alguna manera normalidades? Camila decía, sí, les dábamos al televisor, los poníamos en no sé qué, pero es que ahora los tenemos las 24 horas. Hace tiempo teníamos una parte del tiempo y de pronto los dejamos que interactuaran de esa manera. Hoy es todo el tiempo perdiendo los contactos del ser y del valor del otro, de poder saber qué significa jugar con la otra persona, de poder entender cuáles son sus necesidades, de caminar de volvernos totalmente indiferentes para que solamente me preocupe yo por lo que me interesa y de ahí en adelante no hay absolutamente ninguna otra cosa de la que a mí me pueda movilizar. Y se vuelve selectivo. Y se vuelve muy selectivo porque entonces, digamos, ahorita ya tengo la necesidad de sentir al otro, pero entonces yo solamente me acerco a mi esposo, por ejemplo, a mi hijo, bueno, y ya los demás no, pues por ese mismo temor a que o te enfermo o me enfermas, y entonces hasta ahí llega. Y si hablamos de que esto puede ser en el tiempo duradero y perenne, entonces cada vez va a ser más selectivo y cada vez va a ser más la pérdida de esos sentidos, hasta de mirarnos a los ojos, porque ahora estamos así, y me hablas y háblame que te estoy poniendo atención. Entonces hasta la visión, hasta esa comunicación tan física, tan visual, ¿sí? Todo eso de lo no verbal que siempre hemos hablado se está perdiendo, y eso es lo que más comunica y lo que realmente a nivel emocional alimenta. Entonces nos estamos volviendo seres hambrientos, por decirlo, a nivel emocional,
y escasos de todo esto, de verdad nos vamos a volver supremamente vacíos. ¿Qué seremos? Y yo Tenemos vuelvo y toda le la gran pregunto, oportunidad para no saludar a la suegra, tenemos toda la justificación para no quererla, para no ir donde ella, para no hacer absolutamente nada. Sí, listo, porque ella es mayor y ya la esa es la contagiamos. oportunidad de que yo no la soportaba, yo ya no la quería. Y para mí era un sacrificio tener que ir los fines de semana y además de eso tenerla que saludar para fingir que sí nos queríamos. Ahora tenemos justificaciones tranquilamente para decir, usted allá y yo aquí. Pero el hecho de ser responsable es que yo no te soportaba nunca y ahora no tengo sino razones suficientes para poder decir. Yo ayer lo pensaba, por ejemplo, en un momento, en una celebración eucarística. En otro tiempo, pues uno bajaba y daba siempre la paz. Y particularmente si era pues un difunto, uno saludaba a la familia. Sí. Las señoras no eran muy de los afectos y yo en el momento de la paz yo lo pensé. Dije, la justificación es que ahora por temas de pandemia pues no debemos darnos nunca la paz. Si hubiera sido otro tiempo, ¿qué hubiera sido la reacción? No de parte mía, de parte de ella para poder recibir en un momento determinado el saludo. O sea, le tocó. Pero mire, veámoslo desde el otro lado. La paz, antes yo siempre decía, la paz no la dábamos así, la paz, la paz, la paz. Y todo el mundo salía corriendo y se abrazaba y se volvía un desorden en la Eucaristía en el momento de la paz. Ahora, eso es una cosa buena de la paz. Ahora nos hacemos una venia y nos miramos a los ojos. Pero dejamos de comunicarnos porque la paz es un don que se da. Además porque es que habíamos entendido equivocadamente de que es que lo que yo daba era mi paz y resulta que es la paz de él. Del Señor. No es mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces no es la nuestra porque yo vivo en guerra todo el tiempo. Pero ¿qué me obliga a que sea capaz de salir un poco de mí para poderme encontrar con el otro? Y lo perdimos. Toda la justificación está hecha dentro de la Eucaristía, es a salir de nosotros para podernos encontrar con el otro, para poder romper de alguna manera con la miopía existencial. Sí, sí, definitivamente. Aquí el llamado es a lo que tú, la pregunta que nunca respondió el padre. No, pues porque es que es muy difícil de todo. Sí, yo por eso me reí. Dios se sirve, Pablo dice, a los que Dios ama todo les sirve para su propio bien. Nosotros podríamos mirarlo, es un tiempo de gracia donde podemos comenzar a darnos cuenta del otro. Es un tiempo de gracia donde decimos, ¿para qué acumulamos tantas cosas si no podemos servir? ¿Para qué odiarnos tanto si la vida es tan frágil y en el momento menos pensado se nos va? ¿Para qué tantas otras cosas? Es decir, si volteáramos la acción y pensáramos nosotros mucho más en lo trascendente, pero a la vez también en el valor de nosotros, podríamos decir, eso, puede que no lo haya creado Dios, estoy seguro que no es voluntad de Dios. Estoy segurísimo de eso. Pero sí se podría convertir en un medio de crecimiento, que es el sueño que Francisco nos está diciendo. ¿Cómo lo interpretamos y cómo lo aprovechamos para que se vuelva bendición y gracia y no maldición y perdición? Donde muero solo, sin tener absolutamente a nadie, en la actitud más indiferente de todo el mundo. No, desde que yo entre ya condenado a muerte, porque ustedes saben que hay muchos que el solo hecho de llegar y las preexistencias lo primero que le están diciendo es no sujeto a reanimaciones. Entonces, por ende, usted entra en fase crítica y chao. El sistema no lo va a siquiera sacar. Está hecho para eso. Cualquier situación de la vida, con mayor razón. Porque están hechos para eso, porque los sistemas se volvieron selectivos. Entonces ahora pensamos en quién es el que puede terminar entonces finalmente viviendo y quién no muere. Los problemas y los dilemas éticos que hoy en los hospitales superan absolutamente todo el resto de cosas. Mis muchachas queridísimas, se nos pasó el tiempo. Entonces, a nivel de conclusión, 1 minuto cada una, por favor. Pues, pero aprovecho con lo que estaba diciendo y que no se nos vuelva lo contrario, ¿no? Entonces, que Dios se vuelva el culpable y yo pierda mi fe. Entonces, Dios me mandaste este castigo, tú no amabas la humanidad. Yo no sé qué cosas bárbaras pueden pensar la gente. No es querido. No es Dios ni creó el mal, ni se complace en él. Exacto. De eso tenemos certeza. Sí. A mí me encanta una relectura que he hecho con un sacerdote italiano de la persona de Job, donde Job durante todo el tiempo insiste en preguntarle cuál es su nombre, cuál es la verdad, por qué, y el para qué, y toda la enfermedad. Y finalmente termina él por hacer una confesión bellísima al final de su tiempo. Yo te conocía de oídas, ahora te conozco por experiencia.
Y ahora la pregunta no es quién eres, sino cuán amado me siento finalmente de Dios. Muy bien. Ya después de lo que dijo, pues ya que la conclusión, no mentiras, yo pienso que aquí es el ver, pero como nos lo dice el Papa Francisco, superemos las desigualdades, luchemos por ese mundo igualitario, no el mundo que deben luchar los políticos y no sé, las personas que están allá en la primera línea del paro, no, lo que tú puedes hacer. Lo que tú puedes hacer en tu entorno, tú puedes acabar con las desigualdades que están en tu propia casa, en tu propio entorno, y hagámosle feliz el mundo a los otros para que nosotros seamos felices. Eso es lo que yo diría, y lo podemos hacer, es fácil, solamente es de verdad pensar que sí se puede y que uno tiene que aportar algo y que se puede aportar y que eso es con lo que vamos a presentarnos allá, cuando lleguemos al cielo, con nuestras buenas obras. No vamos a llevarnos con las buenas intenciones, no, con las obras. ¿Listo? A mí me gustaría terminar nuevamente con una frase que nos pone el Papa en su hermoso libro, a partir de todo lo que dijimos y como lo dije en algún momento, que no se quede en un ideal y en un hablar y en cómo quisiéramos que fuera, sino en realidad cómo lo llevaremos a la acción. El Papa nos dice, hablemos del cómo, dejemos que esas palabras de Dios a Isaías sean dirigidas a nosotros. Vení, hablemos sobre esto, atrevámonos a soñar. Entonces, si no nos atrevemos a soñar, no nos atrevemos a actuar tampoco. Entonces, creo que ahí está la verdadera invitación, y es que si nos lo imaginamos, lo recreamos y somos bien creativos, como el Papa ha dicho que somos y como está visto que se ha hecho, y cómo se han levantado personas del lecho de muerte y han vuelto a la vida, literalmente están con nosotros, también cómo podemos salir de toda esta noche penumbrosa, de toda esa oscuridad, y empezar a dar un poco de luz y un poco de transformación, sacarle lo bueno a toda esa situación tan compleja y de tanto dolor que hemos padecido con el COVID. Sí. El reconocer de que las pequeñas obras sí son importantes. El mucho, ¿cómo es? Ay, padre, otra vez. El poco de muchos y el mucho de poco, ¿no? Es el mucho de poco, sino el poco de mucho que hace la gran diferencia. Porque a veces pensamos que el hacer una sola obra con mucho, con eso ya ayudamos a muchas personas, y no, puede ser el granito. Como dice el dicho, de grano en grano se llena el buche de la gallina. Entonces, los dichos de mi abuelita. Pero están al revés, ese está como un amigo mío. Es que No, así se dice en mi ese es tierra. el de... Entonces es que de grano en grano llena la gallina el buche, no el buche de la gallina. El buche de la gallina. Sí, el verano. Bueno, otro, muchísimas sí. gracias a quienes nos han acompañado. Gracias Alexandra, gracias Ángela, gracias Camila. Esperamos con la ayuda de Dios podernos encontrar en la próxima semana. Que tengan un muy buen descanso. Escuchas Difundir Radio. Formación e información cristiana católica para compartir contigo la fe. Difundir Radio. Evangelio, cultura y familia.